entendemos. No sé cómo decir tampoco. ¿Cómo es que le dicen esto? Una lluvia, una leve lluvia intermitente, que está lloviendo así con gotas suaves. Bien, muchachos, voy a compartirles la pantalla. Vamos a terminar hoy el capítulo 9. Y luego vamos a ver algunos ejercicios. Ok, ayer nos quedamos, según mis datos, por la lámina 18, que es esta. Habíamos llegado hasta a la fórmula, digamos, del multiplicador de impuestos. Dijimos que el multiplicador del gasto del gobierno es exactamente igual, o mejor dicho, es el mismo que el multiplicador del gasto por consumo. Y es igual a 1 sobre la propensión marginal al ahorro. El otro multiplicador es el del impuesto o de los impuestos. Y lo que nos da es el número o el número de veces en el que va a cambiar el Producto Interno Bruto o el ingreso total derivado de un cambio en los impuestos. El signo negativo decíamos que es para reflejar la relación inversa que existe entre los impuestos y el ingreso total. O sea, una relación inversa. Si se incrementan los impuestos, baja el ingreso total. Y si bajan los impuestos, entonces se incrementa el ingreso total. Y el otro multiplicador que en teoría es igual a 1, o sea que no hay ningún efecto, es el multiplicador del presupuesto equilibrado, que ese no lo vamos a ver en este curso a nivel de detalle. Nos interesa más este del gasto y el de los impuestos. Perdón. Vamos a seguir con el ejercicio. Voy a regresarme. Creo que este es el ejercicio al que llegamos anteriormente. Donde es que vimos que aquí se determinaba el nivel de equilibrio de 900. ¿Recuerdan? Agregando las variables de inversión y gasto, identificamos que el nivel de equilibrio de la producción es igual a 900. Significa que un nivel de producción de 900 cubre el gasto total planeado. Ese es nuestro nivel de equilibrio. Esta lámina entonces continúa con ese ejercicio para analizar cómo funciona el multiplicador del gasto, que es igual al multiplicador del gasto del consumo. Partimos de la situación siguiente. Tenemos un ingreso que es igual al gasto de 900. Esa es una situación de equilibrio. Las compras del gobierno es igual a 100. La función de consumo ya la conocemos. 100 más 0.75 IED. Los impuestos son igual a 100. La inversión privada es igual a 100. ¿Qué se plantea este ejercicio? La tasa de desempleo es muy alta. El desempleo. Se necesita aumentar la producción para reducirla. Sabemos que al aumentar la producción se necesita más mano de obra y la mano de obra, bueno, al contratar mano de obra, entonces estamos ya generando empleo y vamos a reducir la tasa de desempleo. Ese es el objetivo. Y sabemos que esto va a tener un efecto multiplicador porque el ingreso que reciban estos nuevos empleados, o sí, en teoría deben ser nuevos empleados, porque si es solamente incremento de horas extras, podríamos decir que no va a haber incremento en el empleo, pero también podría darse porque al haber más ingresos de estas personas que trabajan tiempo extra, van a consumir más y probablemente activen otras industrias como la de turismo, alimentos o entretenimiento o consumo de, de ropa, cualquier otra industria, ¿verdad?
Al final lo que se busca es que disminuya la tasa de desempleo y esto lo vamos a hacer aumentando la producción. Ok, ¿qué hacemos entonces para aumentar la producción y que con ella se pueda reducir la tasa de desempleo? Entonces el gobierno tiene varias opciones y dice, el gobierno no quiere aumentar los impuestos debido a una reciente aprobación de un paquete de medidas fiscales. O sea, ya hubo un paquete de medidas fiscales, entonces no vamos a cargar con más impuestos. Dígame. Buenas noches, estoy saludando nada más. Ok, buenas noches. La opción disponible es aumentar el gasto del gobierno. Sabemos que si se va a incrementar el gasto del gobierno, el gobierno debe percibir ingresos y los ingresos tienen que ser a través de los impuestos, pero no se va a incrementar los impuestos. Puedo entonces deducir de que el gobierno se va a endeudar o a menos que existan donaciones o a menos que existan, no sé, otro tipo de transferencias, porque hay gobiernos que tienen algunas empresas que son rentables y lo que hacen es que estas empresas transfieren los fondos al gobierno central. Pero el caso en este ejercicio es que después de algunos estudios, usted, como estudiante de macroeconomía, determina que se alcanzaría una tasa de desempleo aceptable solo si la producción total aumenta a 1.100 millones de lempiras. Significa que tenemos que incrementar el nivel de producción de 900 a 1.100. Si el gasto aumenta y los impuestos se mantienen, entonces habrá un déficit fiscal. ¿Por qué? Porque el gasto va a ser mayor que los impuestos. El déficit fiscal se financiará con préstamos. Es lo que estábamos mencionando. Se tiene que pasar de un nivel de equilibrio de 900 a un nuevo nivel de 1.100 para reducir la tasa de desempleo. La pregunta es, ¿cuánto se debe aumentar el gasto del gobierno para llegar a los 1.100? ¿200 o 50? Pareciera de que debería ser 200. Para pasar de 900 a 1.100 se necesitan 200. O puede ser 50. En teoría son 50 porque sabemos que al, al inyectar cierta cantidad de dinero en la economía, esto genera un efecto multiplicador. Y ese sería el caso. Bien, entonces, ¿cómo vamos a determinar si es 200 o es 50 el incremento? Hay dos formas de hacerlo. Uno es determinando el multiplicador y dividiendo la cantidad que se necesita incrementar entre el multiplicador. Ese puede ser un caso. Y el otro caso es utilizar la fórmula para identificar directamente cuánto debe ser el incremento del gasto del gobierno. ¿Qué conocemos hasta ahorita? Conocemos que el incremento del ingreso debe ser igual a 200. Entonces aquí lo tenemos que es igual a 200. Y conocemos también que un monto de incremento en el gasto de gobierno multiplicado por este número, por el multiplicador, nos va a dar igual a ese incremento que ya conocemos. Significa que yo no conozco cuánto se debe incrementar el gasto del gobierno. Sí conozco cuánto es el incremento que quiero del nivel de ingreso. Y sí también conozco cuál es el monto de la propensión marginal al ahorro. Lo que hago entonces es despejar para el monto en el cual se debe incrementar el gasto del gobierno. Pasamos de esta fórmula a esta fórmula. Ahora, ¿de dónde sale esta fórmula? Esta fórmula viene vamos a ver, de la anterior aquí, donde decimos que el multiplicador del gasto es igual
a 1 sobre PMA, lo cual significa que cierto monto multiplicado por 1 sobre PMA es igual al incremento de ese monto sobre PMA. ¿Está clara esta? ¿De dónde sale esta fórmula? Muchachos, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Despejamos entonces y decimos, bueno, el incremento de Y por la propensión marginal al ahorro es igual al incremento de G. Yo ya conozco el incremento que quiero del nivel de ingreso y conozco también la propensión marginal al ahorro. En la ecuación no me aparece la propensión marginal al ahorro, pero sí tengo la propensión marginal de consumo, que es 0.75. La sumatoria de las dos propensiones es igual a 1. Significa que la propensión marginal al ahorro es igual a 0.25. De ahí tomo ese valor de 0.25. Al multiplicar entonces 200 por 0.25 me da que el incremento que debe tener la economía es de 50 millones, por decir una unidad, 50 de millones. Con 50 millones de incremento del gasto del gobierno, la economía se va a incrementar en 200 millones. ¿Por qué? Porque este ingreso, este gasto del gobierno se va a convertir en ingreso de una parte de la población o de cierta industria. De estos 50, que va a ser ingreso para una parte de la industria, un 75% se va a consumir. Y, y luego ese ingreso que quede, esa otra parte se va a consumir. Y quiero hacer esa prueba. Déjenme ver aquí. Quiero hacer esta prueba para... Voy a compartirles la pantalla todo para que vean por qué ventana me estoy desplazando. Okay, vamos a hacer una prueba ahorita. Estábamos diciendo que... Y aquí sí, déjenme poner los símbolos. Estábamos diciendo que el incremento de Y es igual a... Ay, ¿qué problema es este? Permítanme un momento, voy a cambiar. Ok. Decíamos que el incremento de Y iba a ser igual al incremento de G. Y esto iba a estar multiplicado. Esto significa multiplicado por 1 sobre la propensión marginal al ahorro. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula. La que les decía que es esta prácticamente. ¿Por qué? Porque al multiplicar incremento de G por 1, me va a quedar incremento de G sobre PMA. Entonces, es decir, o sea, entonces me va a quedar esto así. A multiplicarlo por 1, entonces me queda incremento de G sobre PMA. Entonces al final dijimos que 200 es igual a este incremento, no, la fórmula la despejamos. Dijimos que íbamos a quedar que el incremento de... voy a incrementar aquí el tamaño de... Ok. Entonces dijimos, bien, despejando la fórmula, aquí me va a quedar que el incremento de Y multiplicado por PMA
iba a ser igual al incremento de esto. Y aquí teníamos que 200 por 0.25 es igual al incremento de G. No sé cómo insertar esto aquí, el símbolo para que me quede grabado, pero bien, es igual al incremento de G. Ok. Llegamos que esto era igual a 50. ¿De acuerdo? Esto es igual a 50. ¿Por qué incrementar 50 en el gasto nos va a generar un efecto de 200 en la economía? Vamos a hacerlo ahora de forma manual para ver si es cierto. Entonces decimos, entran a la economía 50. Esto es G. Resulta que de ese valor de G se va a consumir un punto 75, recuerda, que es la propensión marginal del consumo. Entonces, propensión marginal de consumo es igual a 0.75. 0.75. Entonces, esto y lo multiplico por 0.75. Ok. Y la otra porción va a ser a la propensión marginal del ahorro. Significa que este gasto, porción se va a consumir, otra porción se va a ahorrar. Y esta es una fuga, recuerdan, el ahorro es una fuga de la economía. Lo que queda disponible en la economía son estos 37.50. Significa que estos 37.50 va a representar el gasto. Esto lo reciben primero un grupo de personas, consumen una porción y se van acá. Esto se convierte en ingreso para otras personas y de esta porción se va a consumir un 0.75 porque eso es lo que estamos manejando. Entonces pondría esto acá. Quedaría 28.125. Voy a redondear estos valores aquí. Y vamos a ver. Esto es celda, número. Voy a dejar en 2. Ok. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todo lo voy a dejar en 2. Ok. Significa que aquí, control C, control V, me quedan 938. Entonces voy a copiar todo esto para abajo. Vamos a ver, control C. Y me voy a ir hacia abajo. O sea, hasta dónde debe llegar. Entonces, esto va a ser, por aquí parece que está llegando este valor. Ahora voy a sumar, porque esto sería el consumo. Vamos a ver, desde aquí. Me da 150. Ven, que ese es el tema del multiplicador. El gasto que entra a la economía, una porción se convierte en ingreso de ciertas personas. Estas personas luego van a ir a consumir ese monto en una proporción que es el 75%. Significa que de estos 37.5 van a consumir 28.13. Luego, supongamos que estos son los trabajadores iniciales del gasto del gobierno. Luego se van a comprar a los restaurantes. La gente de los restaurantes se va a comprar a las tiendas de ropa y así es la combinación.
Al final esto va a generar un incremento de 150 en gasto de consumo. Y los otros 50, ¿de dónde salen? Porque el Producto Interno Bruto se va a incrementar en 200. ¿De dónde creen que sale el otro 50? Porque de acuerdo a este cálculo, el consumo solo se va a incrementar en 150. Y estamos diciendo que el nivel de ingreso se va a incrementar en 200. ¿De dónde salen los otros 50? De la parte del ahorro. Salen del gasto del gobierno. Recuerden que cómo se incrementa el Producto Interno Bruto. Lo voy a poner así, Y es igual a C más I más G. ¿De acuerdo? Entonces estamos diciendo que aquí pasamos 900 es igual a ¿cuánto teníamos de consumo? No recuerdo cuánto era. Voy a verlo. Creo que lo teníamos en la presentación. El consumo era, creo que este. O les estoy presentando, y le estaba presentando. Vamos a verlo aquí. El consumo era en un nivel de 900. El consumo era de 700. ¿Lo ven? 700. Te voy a plantearlo. 700. Entonces teníamos que 900 es igual a 900. No, pero no puede ser 900. Aquí era 700. Estoy equivocado. 700, perdón, sí. Estoy perdido yo. Para no confundirlos. Dijimos que el nivel de equilibrio es igual a 700 más 100 de inversión más 100 de gasto. Ese es el nivel de equilibrio. Ahora, como queremos incrementar esto a 1100, el nivel de ingreso, vamos a tener que 1100 es igual a 850, porque según esta columna solo se incrementan 150, la inversión se mantiene en 100 y el gasto pasa de 100 a 150. Entonces ahí está el equilibrio. Pregunta, muchachos, aquí me amplía un poco más. Creo que no sirve porque creo que algunos ejercicios así están planteados. Pero por eso es que el incremento, este es el efecto multiplicador, mejor dicho. Lo que es ingreso de ciertos grupos se convierte posteriormente en gasto para ellos, que se vuelve ingreso para otros. Y así es la cadena. Toda esa cadena tiene un límite, no es infinito. ¿Por qué? Porque ese límite lo determina la propensión marginal al ahorro. O sea que de estos 50, una porción no entra a la economía, queda en el ahorro. Este va a tener un efecto si entra directamente si el sistema financiero lo presta de forma directa. Que más adelante vamos a ver cuál sería el efecto cuál es el efecto de que este ahorro entre al sistema financiero y que entre luego como una inversión. Habría otro efecto multiplicador. Pero hasta ahorita el que estamos viendo es el efecto multiplicador del gasto. Ok. Me quedé por aquí. Concluimos entonces que el incremento en el gasto debe ser de 50 para que el ingreso total crezca en 200 y esto va a generar empleo. La otra forma era identificar el multiplicador. Y al tener el multiplicador, dividimos el monto que queremos en el cual se incremente el ingreso y determinamos
cuánto va a ser el incremento del gasto. Y dice, si conocemos el multiplicador del gasto, entonces dividimos el incremento de Y que se busca entre el multiplicador del gasto, que es la misma fórmula, es el mismo procedimiento, solamente que he visto desde el monto del multiplicador del gasto. Entonces decimos, bien, yo sé que el multiplicador del gasto es 1 sobre la propensión marginal al ahorro. Entonces lo calculo. 1 sobre 0.25 es igual a 4. Ok. Entonces yo necesito que el ingreso se incremente en 200. ¿Cuánto debo incrementar? El gasto. Ok. Entonces si yo sé que al incrementar el gasto tiene un efecto multiplicador de 4, es decir, que es incremento de G por 4, entonces lo que hago es pasar el 4 aquí al lado del ingreso y lo divido. El incremento de Y entre 4 me va a dar al incremento que debe haber en la economía, que es de 50. 200 entre 4 es igual a 50. Entonces, dos formas de calcularlo. Uno es utilizando esta ecuación directamente o también calculando el multiplicador del gasto. Es lo mismo, solamente que analizado desde dos ángulos, digamos. Si tengo el multiplicador o si tengo la proporción del incremento del ingreso. Y gráficamente se muestra así. Estábamos en un nivel de equilibrio de 900. Y esta era la línea del gasto total, el gasto total 1. Y se incrementa el gasto en 50, se desplaza hacia arriba el gasto total y ahora el nivel el punto de intersección en la línea de equilibrio es de 1100, lo cual significa que se incrementa el ingreso de 900 a 1100 y pudimos identificar que este 1100 está compuesto por un incremento de 50 de gasto del gobierno y un efecto multiplicador de 150 en el gasto del consumo. Antes de ver el multiplicador del impuesto, quiero recordarles el tema la propensión marginal al ahorro. Siempre hemos dicho que la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro es igual a 1. En nuestra ecuación nosotros solo tenemos la propensión marginal al consumo, 0.75 más la propensión marginal al ahorro. Es aquí, pero aquí me equivoqué. Aquí es el ahorro. Es igual a 1. Entonces significa que aquí es igual a 1. Pero lo que yo necesito en la fórmula es la propensión marginal al ahorro. Entonces yo sé que la propensión marginal al ahorro, propensión marginal al ahorro, propensión marginal al ahorro va a ser igual a 1 menos 0.75. La propensión marginal al ahorro, entonces va a ser igual a 0.25. Siempre recuerden esto, que esta es una forma para encontrar cualquiera de las propensiones. Ok. Lick, una pregunta. Vuelvo ahí donde estaba Excel. Entonces, ese es como para encontrar la propensión marginal del ahorro. Sí. Y para encontrar la propensión marginal del consumo sería igual 1 menos la propensión marginal del ahorro. Por ejemplo, si Correcto. nos dan Así es. siempre sería 1 menos, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Gracias. Ok. Bien, muchachos, ahora vamos a ver la fórmula de la propensión marginal, perdón, el multiplicador de impuestos. Dijimos que esto tiene una relación inversa. Se resume una reducción de los impuestos, fomenta un incremento en los gastos de consumo y la producción. O sea que va a tener un efecto en el consumo. Por eso siempre se hace una relación entre las propensiones. Observen que siempre se hace una relación entre las propensiones de consumo y del ahorro.
Y lo otro es un aumento de los impuestos trae una reducción de los gastos de consumo y la producción. Ya sabemos que una reducción de los impuestos incrementa el ingreso disponible. Y si se incrementa el ingreso disponible, entonces se va a incrementar el consumo, porque ya tenemos definido una propensión marginal al consumo. Y lo contrario también, un aumento de los impuestos disminuye el ingreso disponible. Y obviamente va a bajar el consumo y eso va a bajar nuestro nivel de producción. Bien, entonces partimos, dice, un incremento de Y. El incremento de Y se va a ver reflejado por un aumento inicial del gasto total por la propensión marginal por el multiplicador, prácticamente es este. Si se incrementa el nivel de ingresos, ¿cómo se incrementa? Bueno, por un incremento de cualquiera del gasto del gobierno, en este caso, por el multiplicador. Okay. Ahora bien, el incremento, ya cuando se ingresa el efecto de los impuestos, dice bien, ¿cómo influye el cambio de los impuestos en el nivel de ingreso? Bien, sabemos que cierto monto del ingreso se incrementa por el multiplicador, que es el que está aquí arriba, ¿verdad? Un incremento del gasto por el multiplicador. Ahora vamos a introducir cuál es el efecto de los impuestos. Y el efecto de los impuestos es inverso. Entonces decimos que tienen un efecto negativo y este efecto negativo está sobre la propensión marginal al consumo. Y este efecto va a ser dependiendo del multiplicador. O sea, cuántas veces cuántas veces va a ser el efecto del cambio que tiene el impuesto sobre el consumo. Este es el número de veces, que ya sabemos que es el número de veces en que se incrementa o disminuye, ¿verdad? El nivel de producción. Hemos dicho que se incrementa porque el ejemplo que vimos es incremento. Si fuera disminución, entonces sería lo contrario. El efecto entonces del multiplicador del impuesto está compuesto por dos partes. Es por el multiplicador que se tiene del gasto del gobierno y por el efecto que tiene la tasa de interés sobre la propensión marginal al consumo. Al final, el multiplicador del impuesto es esta proporción, que es PMC sobre PMA y es negativo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, esta es la fórmula. Esta es la fórmula para calcular el multiplicador de los impuestos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver que hay un ejemplo. Y aquí se dan los multiplicadores. Sabemos que la suma de los dos es igual a 1. Y el ejemplo lo que dice es que hay una reducción de impuestos de 100. ¿Cuál va a ser el efecto en la economía o en el nivel de ingreso? Si es una reducción de impuestos, estamos diciendo que una reducción de impuestos fomenta un incremento en los gastos de consumo y la producción. Entonces lo que se espera es un incremento en la producción. Aquí sí tiene que una importancia el tema del símbolo. Y al decir importancia es que le pongan ojo, ¿no? Veamos cómo funciona bien. El incremento entonces del nivel de ingreso va a ser igual a menos, porque esta es la fórmula, menos. Vean que aquí lo que se muestra es menos 100. Ponemos menos 100 porque lo que dice el ejemplo es una reducción de impuestos. Entonces se pone como negativo. Significa que aquí hay una reducción de impuestos. Esto se multiplica por 0.75, que es la propensión marginal al consumo. Y luego esto lo multiplicamos, y valga la redundancia de palabras, muchachos, en este tema es por el multiplicador. Al final obtenemos que el incremento en el nivel de ingreso va a ser igual a 100 por 0.75, menos 100 por 0.75 es menos 75, pero multiplicado por menos 1, porque este es como decir multiplicarlo por menos 1, entonces me va a dar un valor positivo que es igual a 75.
Y esto luego lo multiplico por 1 sobre 0.25 y obtengo que el efecto en el nivel de ingreso va a ser igual a 75 dividido entre 0.25. Entonces el incremento en el nivel de producción va a ser igual a 300. ¿Preguntas sobre esto? Bueno, aquí solo es, aquí lo importante, muchachos, es que vean cómo debe ir el número del impuesto. Si es una reducción, va negativo. Si es un incremento, va a ir positivo. Si fuera positivo, aquí lo que nos va a aparecer es un menos 300. Porque vamos a tener 100 positivo y me va a dar aquí 100. 100 por punto de 75 va a ser igual a 75 negativo. Y luego dividido entre punto 25, entonces el resultado aquí va a ser negativo. Entonces vamos a decir que un incremento de los impuestos va a generar una disminución en el nivel de producción. Esta tabla está en el libro, es un resumen de los multiplicadores. Ya vimos que tenemos el multiplicador del gasto, el multiplicador de los impuestos y cómo se determina el nivel de equilibrio. Y este lo obviamos. El efecto es 1, o sea que no hay ningún efecto. Bien, luego un poco de definición sobre el presupuesto de ingresos y egresos. De acuerdo a lo que dice el libro, es un documento político en el que se dispensan favores a ciertos grupos o regiones. Es un reflejo de las metas que el gobierno quiere alcanzar. Puede ser la materialización de ideas sobre si el gobierno debe dirigir la macroeconomía. O sea, en resumen, el presupuesto es el instrumento que utiliza el gobierno para, digamos, para cubrir las necesidades de la economía y también para promover el crecimiento. Ese es el objetivo del presupuesto y ustedes van a escuchar, creo que el presupuesto ahorita anda arriba de los 200.000 millones de lempiras. Entonces, ¿cómo se va a destinar ese presupuesto? Y ese presupuesto, saben que tiene un efecto en la economía. 200.000 millones que van a entrar a la economía. Entonces, ¿cuánto se espera que crezca la economía? Y cuando decimos que en el número 3, que puede ser la materialización de ideas sobre si el gobierno debe dirigir la macroeconomía, es lo que nos va a dar una idea. Bueno, de acuerdo a esa cantidad de dinero que se va a gastar, ¿cuánto va a crecer la economía? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el nivel de bienestar que tiene la población? Porque lo que busca es incentivar el crecimiento de la economía y traer mayor bienestar. Y lo que hemos hablado, la diferencia de las entradas entre las entradas y los gastos del gobierno son superávit o déficit. La deuda, esta es más teoría, cuando el gobierno incurre en un déficit, o sea que sus gastos son mayores que sus ingresos, tiene que pedir dinero para financiarlo. Para tomar préstamos, el gobierno vende títulos gubernamentales al público. Y que esto lo vamos a ver en la parte del sistema financiero y en lo que es la oferta y demanda de dinero. Expide documentos que son en los que promete pagar cierta cantidad en el futuro con intereses. Generalmente se llaman bonos. Ustedes van a escuchar los bonos solidarios. Eso es lo que coloca, principalmente lo coloca a nivel internacional el gobierno. Y a cambio de estos bonos, estos documentos, recibe fondos de los compradores de los documentos, o sea, a los cuales les vende los bonos, y con ese dinero el gobierno paga sus cuentas. Y este es un resumen de todos los temas que vimos en el capítulo. Y vamos a resolver el problema número 3 del capítulo. Deben estudiarse los problemas 4, 6 y 8 del capítulo. Y vamos a ver qué es el problema número 9, a ver si lo dejo como tarea. Si lo dejo como tarea sería para la próxima semana. Vamos a ver entonces, tenemos 6 y 49, tengo unos 5 minutos, vamos a ver. En la plataforma, muchachos,
está este archivo en el que ahorita planteé esto. Y aquí tenemos el problema número 3, que creo que es el que les digo que se debe desarrollar, resolver el problema número 3 del capítulo 9. Vamos a irnos al libro para ver cuáles son los... Esta segunda parte ya la vimos, estamos en la tercera parte, estamos con el gobierno. El número 3 es este. Luego tenemos el 4. El 4, el 6. Y el otro es el 8. Estos ya están resueltos en el libro. Las respuestas están al final. Pero quiero ver si se los incluía aquí. Aquí está el 3. Vamos a ver. No, no. Aquí está el 4. Aunque está resuelto, aquí está el 4. Y déjenme ver aquí. Y aquí está el... Bueno, el 11 es el que les iba a dejar de tarea, pero aquí está resuelto también. Probablemente, miren, como les estoy diciendo aquí, que la tarea era desarrollar el problema número 11 del capítulo 9. Voy a poner una pequeña prueba en el que se utilice estos procedimientos que están en esta hoja. Que prácticamente es el problema número 11. Entonces, en eso consistiría la prueba. Veamos entonces el número 9. Vean, el número 9, voy a irme al libro. Perdón, el número 3. El número 3 dice, supongamos que el gobierno de Luplandia disfruta un jugoso superávit presupuestal con gastos gubernamentales fijos de 150 e impuestos fijos de 200. Suponga que los consumidores de Luplandia se comportan como se escribe en la siguiente ecuación y pone ya la función de consumo que hemos visto y pone y menos t. Suponga también que el gasto de inversión es fijo en 100. Calcule el nivel de equilibrio del PIB de Luplandia. Resuelva para los niveles de equilibrio de Y, C y S, o sea que hay que encontrar el consumo y el ahorro. Luego suponga que el Congreso Republicano de Luplandia logra reducir en 20 los impuestos y quedan en un nuevo nivel fijo de 180, porque inicia con 200 y baja a 20. Aquí los impuestos bajan a 180. Vuelva a calcular los niveles de equilibrio de Y, calcule C y S después de recorte fiscal y verifique que el multiplicador operó. O sea, que en realidad la cantidad el número que nos daba el multiplicador aplicado por la disminución de los impuestos en realidad nos dio el valor, el nuevo punto de equilibrio. ¿Qué argumentos cree que esgriman para justificar el recorte? ¿Qué razones se darían para oponerse? Ok, eso ya es un tema subjetivo y veamos la parte práctica. Y los datos que nos dan es que el gasto del gobierno es de 150, los impuestos son de 200, la función de consumo es de 150 por 0.75 y ya sabemos que multiplica el ingreso disponible. Y tenemos el nivel de inversión. Luego aquí lo que nos piden es que calcule el nivel de equilibrio. La ecuación que hemos visto para determinar el nivel de equilibrio es igualar el ingreso total al gasto total. Entonces ya la ecuación ya la conocemos, que Y es igual a C más I más G. Bien, entonces sustituyo y lo que vamos a hacer es despejar para Y. ¿Cómo vamos a despejar para Y? Bien, Y va a ser igual a, aquí coloco la ecuación del consumo, que es esta que está aquí, 150 más 0.75 que multiplica a Y menos 200. Observen que aquí ya estamos sustituyendo también la T, porque la conocemos. Ya sabemos que el nivel de impuestos es igual a 200, que son este valor que está acá. Entonces también ya lo conozco, entonces lo sustituyo. Y ya conozco el valor de la inversión y conozco el monto del gasto del gobierno. Aquí el objetivo es encontrar el valor de Y. Y Y me da igual a 1000.
¿Dónde está detallado el despeje? Está igual aquí. Ya planteo todo aquí. Y me queda este dato, este 0.75y es multiplicar 0.75 por 10. Y le voy a restar 0.75 por 200. Me da a menos 150. Y luego despejo para y y me queda al final que y es igual a 250 sobre 0.25. Y me da un valor de 1000. Con eso ya encontramos que el nivel de equilibrio es igual a 1000. Entonces el problema pide que determine cuánto es el nivel de consumo, porque hasta este momento no lo conozco, porque no conozco ni Y. No conocía Y hasta este momento, pero aquí ya lo conozco. Si ya conozco Y, lo que hago entonces es tomar la ecuación del consumo y reemplazo los valores incógnitos, que en este caso serían y T, que ya lo conozco. Entonces 150 por 0.75, que multiplica al nuevo nivel de ingreso, que es 1000, menos 200. Me queda entonces que el consumo es igual a 750. Vamos a ver si se determina el nivel de equilibrio. Que sería este. Esto es así como la tabla que vimos. El nivel de producción o de ingresos es igual a 1000. Los impuestos netos es igual a 200. El ingreso disponible es 800, que es igual a 1000 menos 200. El gasto de consumo ya lo tengo determinado aquí. Y me queda un ahorro de 50, que es el ingreso disponible menos el gasto del consumo. La inversión planeada ya está dada y las compras del gobierno ya están dadas. El gasto del consumo más la inversión más el gasto del gobierno es igual a 1000. ¿De dónde sale? 750, que es C, más la inversión planeada, que es de 50, me da 850, más las compras del gobierno son 150, entonces me da igual a 1000. El nivel de equilibrio es igual a 1000. Y vamos a ver qué más. Bien, luego la otra parte es bajar los impuestos. Aquí también está planteado el problema, lo que hice fue copiarlo. Y vean que en cuánto se incrementó o cuánto decimos que es el nivel de equilibrio en este caso, o queremos explicar aquí cómo se destina, de dónde salen los fondos para financiar los impuestos. Dice que el consumo lo podemos determinar como el ingreso menos la inversión menos el gasto. El ahorro lo podemos determinar como el ingreso menos el consumo menos los impuestos. Me queda 50. Y recuerden que dijimos que hay equilibrio también cuando la inversión y, el gasto, la sumatoria de estos dos, es igual a la sumatoria de los ahorros más los impuestos. ¿Cuánto es el monto aquí de los ahorros? Es 50, es lo que determinamos aquí, es 50. ¿Cuánto es el valor de los impuestos? Es de 200. Entonces yo tengo que los ahorros más los impuestos me dan un valor de 250. ¿Cuánto es la inversión? La inversión es de 100 y el gasto del gobierno es de 150. Entonces aquí también puedo identificar que en este nivel de equilibrio el monto de la sumatoria de los impuestos más el gasto es igual a la sumatoria de los ahorros más los impuestos. Ok, tengo las 6:58, solamente les explico después. Esto es, la parte de abajo ya lo que muestra es, bien, si bajan los impuestos, ¿qué va a suceder con el nivel de producción? Se espera que se incrementen, por lógica, se espera que se incrementen. Si yo aplico directamente el multiplicador, que es esta fórmula, vean que aquí tengo que me va a dar igual a un multiplicador de menos 3. Menos 3, ¿de acuerdo? O sea, 0.75, que es la propensión marginal del consumo, entre 0.25 y este es negativo, entonces el multiplicador es negativo 3. ¿Qué está sucediendo con los impuestos? En la segunda parte es que van a disminuir. Entonces dijimos que se debe poner el signo que representa el efecto de los impuestos. En este caso representa una disminución, iría negativo.
Entonces, vengo, los impuestos van a disminuir menos 20 y el multiplicador es menos 3. Entonces, el efecto en el nivel de ingreso va a ser igual a un incremento de 60 porque me da un valor positivo. Entonces, el nuevo nivel de equilibrio pasará de 1000, que es el que está inicialmente, a 1060. Bien, ¿cómo lo vamos a comprobar? Lo vamos a comprobar utilizando la ecuación de equilibrio. Y tenemos que la ecuación de equilibrio es la misma que está aquí arriba. En esta ecuación vamos a sustituir los valores para cada una de las variables, con la diferencia que ahora los impuestos no van a ser 200, sino que van a ser 180. Bien, al despejar para Y, vamos a encontrar que el nuevo nivel de equilibrio es igual a 1060. Y habíamos dicho, utilizando solamente el multiplicador, que el nivel de equilibrio se iba a incrementar en 60. Entonces, dos formas de hacerlo. Bueno, aquí identificamos que se va a incrementar a 60 y aquí identificamos utilizando toda la ecuación que es igual a 1060. Luego, lo demás es, bueno, determine el nuevo nivel de equilibrio, perdón, el nuevo nivel de consumo y el ahorro. Como ya conozco el nuevo nivel de equilibrio que es igual a 1060, entonces sustituyo los valores de y de t en la función de consumo. Y ahora aquí tengo 1060 y tengo 180 de impuestos y el valor de consumo me da igual a 810. Luego, para verificar, tomo aquí que el gasto de consumo es 810, la inversión plana es igual a 100 y las compras del gobierno es igual a 150. El gasto total entonces es igual a 1060, que es igual a la producción total. Bien, muchachos, voy a parar la grabación. En estas hojas están otros ejemplos de los problemas que están en el libro. Entonces les recomiendo que los estudien. Vamos a hacer una prueba acumulativa de esto. Si tienen alguna consulta el día lunes, me la hacen saber. Y para que estén listos para una prueba acumulativa. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos?